Bueno, es una alegría seguir haciendo estos episodios. Este es el episodio número 125 de la Universidad del Futuro, una experiencia que inicié en el año 2021 con la motivación de organizar un poquito como con personas que conozco, amigos, investigadores, para pensarnos el futuro de la educación superior y para crear también una comunidad de aprendizaje en América Latina que pudiese hacer cosas maravillosas cuando se encontrara. Entonces, en esta travesía de conversaciones han pasado diferentes personas de diferentes países y abordando pues un sinnúmero de diálogos alrededor de la educación, pero desde muchos enfoques que van más allá de la escuela. Hemos tenido como muchos investigadores. Y hoy nos acompaña Ragnar Benke, si lo Ven, pronuncio bien, ¿cierto? Quien es investigador en antropología social y educación y además, por lo que veo, también eres músico y compositor y fundador de un laboratorio lúdico, del Laboratorio de Lúdico, que es una consultora educativa que fundaste en el 2017. Y pues ahorita, como me estabas contando, pues resides ahorita actualmente en Ciudad de México, donde estás trabajando en la Fundación Lego y Educación para Compartir, eh, creando un curso de evolución y juego para la formación de profesores de la Secretaría de Educación Pública de México. Es una información como general de Ragnar, pero bueno, pues yo quisiera comentar que en el episodio 123 que estaba conversando con Joao, al final de la conversación él me señala, me puso en conocimiento tu trabajo, no lo conocía, y nos dimos cuenta de que coincidíamos también en esta red de ecoversidades. Y bueno, ahí me animé a invitarte a conversar, así que bienvenido Ragnar aquí a conversar un rato. súper, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ujú. Antes de entrar de hablar un poco de lo que estás haciendo actualmente y de tus proyectos, iniciativas, me gustaría un poco conocer acerca de tus experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Tu itinerario formativo, ¿cómo fue esta experiencia para ti desde pequeño como con el aprendizaje? Porque me parece chévere. Es una pregunta que les hago yo a todos mis invitados para conocer un poquito como ciertos acontecimientos o ciertos personas, maestros, ambientes que son como que integran lo que uno está haciendo actualmente, ¿cierto? Entonces me gustaría, Ragnar, empezar por ahí, como contarnos un poquito de ese itinerario formativo. Por donde quisieras empezar está muy bien. Eh, el tema del aprendizaje. Bueno, yo creo que una de las cosas que fue importante en mi experiencia con la educación es que estuve en un total de 7 colegios. Entonces, mi escolaridad estuvo, en los 8 años de escolaridad estuve en 7 colegios, o sea, casi un año, un colegio por año, ¿no? Y cada colegio era de un sistema educacional distinto. Entonces, el primero era un colegio muy tradicional, el segundo era un colegio Waldorf, el otro era un colegio del sistema inglés, el otro era un colegio público, el otro era un colegio que se estaba armando recién, así como distintas experiencias educativas. Entonces, eso me permitió, me dio naturalmente una noción de la diversidad de las maneras de aprender, de cuál me gustaba más, cuál me gustaba menos, poder comparar, poder entender que había muchas formas, no una sola, eh, que había muchas prioridades también de qué es lo que se busca en un cierto aprendizaje. Eh, entonces, yo creo que esa es una gran experiencia y muy fundante, ¿no? Esa es la primera. Después, mi madre se, es profesora, profesora Waldorf, una escuela Waldorf. También hacía clases de cerámica en mi casa. Mi abuela también estudió pedagogía y, y mi padre también hacía clases, aunque de manera más informal, o sea, hacía muchas charlas en la casa, en mi casa, sobre temas de evolución, temas del cerebro, temas de la salud, de la biología de la salud. Entonces, como que siempre el hecho de la divulgación, la comunicación y las charlas, las clases, estaba como en mi entorno, muy cercano, ¿no? Eso sería mi relación con el aprendizaje y luego cuando entré a la universidad,
Em, Antes de entrar a la universidad, como que siempre tenía esta idea de hacer como un centro cultural o algo así. Algo así tenía, centro de educación, tenía como esa idea de fundar algo. Y cuando entré a la universidad, apareció este tema del conflicto social, de la desigualdad, de todo ese tema apareció con más fuerza. Me hice mucho más consciente de la desigualdad que había en mi país, en Chile. Y ahí fue como que empecé a pensar mucho más fuerte en cómo cambiar em, ciertos aspectos de la sociedad a través de la educación, ¿no? Como una cosa estratégica. Y ahí con un grupo de amigos que estudiamos antropología comenzamos a pensar en eso. Y, y claro, y ahí comencé junto con mi familia también, a hacer un proyecto de ecología, tenía el futuro de hacer un proyecto de ecología y educación. Y al mismo tiempo con mis compañeros de la universidad empezamos a hacer una escuela de educación popular Ujú. para los hijos de los funcionarios de la Universidad de Chile, o sea, de la universidad en que estábamos. Entonces eso nos permitió ir inmediatamente ensayando metodologías pedagógicas, donde estudiamos a Paulo Freire, donde estudiamos a distintas pedagogías, incluyendo la Waldorf, incluyendo la Reggio Emilia, no sé cómo íbamos mirando, íbamos aplicando, pero sobre todo también íbamos creando nuestras propias maneras en que se nos ocurría hacer esta escuela de reforzamiento para hijos de funcionarios. Eh, entonces nos dimos cuenta que era muy interesante, muy entretenido el espacio de la creatividad pedagógica. No era solamente como aplicar una pedagogía, sino que era muy interesante crearla, ¿no? Entonces crearla colectivamente era muy entretenido. Entonces ahí se abrió como una pregunta ya mucho más, eh, un interés mucho más fuerte en la educación, porque se transformó en algo de creatividad colectiva, libre y eh, entonces bueno, ahí ya el interés de lo educativo se puso más fuerte y yo empecé a como a probar distintos tipos de talleres y después como siguió este camino de la educación, comencé a hacer clases de neurobiología para profesoras, clases de la neurobiología del aprendizaje para profesoras de escuelas rurales. Y ahí fue un primer contacto, después empecé a hacer clases sobre la importancia del juego, eh, y luego ya me contrató el Ministerio de Educación de Chile para hacer para hacer clases con sus maestras sobre juego y aprendizaje. Eso ya fue más importante. Y luego me pidieron que hiciera un libro sobre el juego, la importancia del juego. Y luego yo empecé a hacer un taller a partir de ese libro que se llama Laboratorio Lúdico, donde lo importante es crear juegos para las profesoras, para que ellas puedan, jugando, crear sus propias maneras de aprender, de enseñar. Y, y básicamente ese taller lo empecé a hacer en distintas partes. Lo fui mejorando, escribí otro libro, empecé a profundizar más en la educación desde la perspectiva evolutiva y empecé a ofrecer otro tipo de talleres online a través de este laboratorio lúdico, a través de clases presenciales. Después ya me contrató el Ministerio de Educación, la Fundación LED, como que se empezó a expandir el mundo de las posibilidades de la educación. Así que ahora me dedico a eso, a investigar sobre los procesos de aprendizaje, de educación, diseñar talleres, diseñar cursos y hacer clases, ¿no? Eso es como... Y laboratorio lúdico ha sido el eje, ¿no? De todo esto, que es como, es la... por lo pronto es una consultora, me gustaría que fuera una fundación tal vez en el futuro, pero yo lo llamo que es un proyecto. Proyecto Laboratorio Lúdico, que es juntar la evolución biológica del ser humano con la innovación en educación, en métodos educativos, a través del juego, el arte, la ciencia. Es como un puente, ¿no? Puente entre ciencia y educación. Maravilloso.
Me gustaría conocer un poquito y tengo curiosidad de cómo entra, cuáles son los aportes que hace también esas perspectivas evolutivas y de la biología en el proceso de concepción de la educación, que me parece que ha sido muy importante. Cuando uno lee eh, los trabajos de Loris Malaguzzi, uno ve un poco que la concepción que tienen del niño, de los procesos de desarrollo, influyen mucho pues, en las pedagogías y en las didácticas de estos espacios, ¿cierto? Como que cada proyecto educativo tiene que abordar esas preguntas de qué sociedad también queremos construir, qué significa ser humano y también mirar las cuestiones más locales y más contextuales en donde se está dando esa educación. Pero entonces me parece muy chévere preguntarte esa conexión con esas áreas porque también me di cuenta, leyendo un poco de ti también, que para ti fue muy importante los trabajos de Maturana y Varela en eso que estás haciendo. Si quisieras de pronto darme una apuntada por qué es importante esto y cuáles son como los aportes que esos autores hacen también en términos de esta biología del aprendizaje, que de lo que hablaremos ahorita un poco más adelante. Hay una pregunta antes, ¿tú cómo conociste a Maturana y Varela desde Colombia? ¿Cómo fue Ujú. que llegaste a ellos? ¿Yo cómo los conocí? ¿Sí? Yo ¿Cómo los llegaste? conocí, creo si no me equivoco, en el momento cuando Hugo Semmelman, que era un sociólogo chileno, estuvo como por Manizales, creo que algo mencionó de él y mencionó de un autor que se llama Arturo Escobar, que es un gran pensador colombiano, que curiosamente en la ciudad donde era él oriundo nadie lo conocía. Pasó mucho con él, pasaban por pensadores muy potentes internacionalmente, pero que en los mismos lugares no se conocían. Yo creo que me pasó algo así también, lo conocí tardíamente algunos de los textos de Maturana y Varela, pero también por el lado mucho de estas personas que iban pasando y por diálogos con otras personas. Y, ay, no sé, antes de me interesa cómo se ven desde afuera ellos, Mm. como unos innovadores, cómo lo perciben desde Colombia, porque de Chile es muy famoso, pero allá incluso no lo... Son famosos en ciertas áreas de personas que están interesadas como en el pensamiento sistémico y en un poco Ah, empezar como esas perspectivas de personas como más interdisciplinarias. Uno siente que ese diálogo está abierto, pero hay otros espacios donde todavía esas obras todavía no han sido leídas. Incluso hay todavía mucho desconocimiento de grandes pensadores y investigadores en América Latina. Mm. súper. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta. Eh, ¿Cómo fue que estudié con ellos? ¿Cómo fueron sus influencias? Y que le Varias- aporta también esa perspectiva evolutiva como la educación, porque me parece muy interesante esa perspectiva y que como que me parece que me gustaría conocer un poco cómo la ves tú. Mm. ¿Cómo la perspectiva de ellos ha ayudado a la educación? Ese Sí, sería... y por el otro lado también la perspectiva evolutiva, porque tú pues has entrado a esa investigación. Me llamaba, ¿cómo se conectan esas dos cosas? Veniendo de una persona pues que viene de la antropología, también me gustaría saber mucho cómo fue tu acercamiento también a la obra de estos autores. Porque paradójicamente también muchas de las personas que también siento que conocen estos autores también han llegado leyendo a otros de Europa que los han conocido, están en otras redes y que han llegado a hablar de ellos, pero como por resorte de otros autores en otros continentes, paradójicamente. Mm. Súper. Em, sí, es importante su visión por todo lo que te decía. O sea, ellos, Maturana y Varela, fueron los que fundaron lo que se llama la Escuela de Santiago, que es una escuela, a veces le dicen la Escuela de Epistemología de Santiago o la Escuela de la Biología del Conocer, pero es una escuela filosófica básicamente, donde las grandes preguntas humanas, como por ejemplo, o las preguntas de la ciencia, como ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el conocimiento? Las grandes preguntas filosóficas, en el fondo, eh, las abordan del entendimiento de la biología, ¿no? En particular, ellos son neurobiólogos
Entonces, lo que realmente le cambió la visión a Maturana fue el entendimiento de qué es un ser vivo, ¿no? Entonces, antes de entrar en eso, que tiene que ver con la autopoiesis, que es su primer postulado, la, como la gracia de esta escuela es tomar las grandes preguntas y verlas desde la perspectiva evolutiva. O sea, ya venía esta visión. Y yo crecí mucho con esta visión de partida porque en el libro más famoso que hay de Maturana y Varela se llama El árbol del conocimiento, no sé si lo ubica ese. Sí. Y ese, si te fijas, tiene el prólogo, no sé si lo tienes por ahí, ¿no? No creo. El libro, que el prólogo lo escribió mi padre. Mm. Entonces mi padre además gestionó el proyecto de ese libro, consiguió los fondos. Ese libro se hizo básicamente con 10 charlas de Maturana y Varela, y esas se transcribieron y mi padre la escribió y la pasó. Entonces, como que yo crecí en el entorno de esos pensamientos. Entonces, siempre la manera de aproximarse a las preguntas filosóficas era a través de la biología, como que no era, lo normal era pensar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, después venía cómo pensar desde ahí, qué herramientas nos daban, etcétera, pero eh, el pensamiento, como las bioexplicaciones que yo le llamo, eh, era como parte del desayuno, ¿no? Estaba como, no sé, no sé, demasiado integrado. Entonces, eso sería como una primera respuesta y claro, todo lo que tiene que ver con la educación también lo pensaba desde ahí, pero déjame hacer memoria porque la pregunta es buena. Eh, yo creo que fue realmente ya cuando estudié directamente con Maturana que, que empecé a ver la perspectiva educacional y el aprendizaje desde ahí. Porque sí, con mi padre como que veíamos otros temas. Mi padre estaba sobre todo interesado en la evolución y en la biología de la salud, de, de expandir la longevidad, de la enfermedad, etcétera. Em, entonces fue cuando comencé a estudiar con Maturana que comencé a entender mejor la educación desde la perspectiva evolutiva. Y bueno, tú debes conocer, pero para explicar un poco lo fundamental que ellos postulan es que el conocimiento es una, una propiedad que tienen los seres vivos, o una operación, un acto que hacen los seres vivos, que tiene que ver con su sobrevivencia, pero su sobrevivencia no es que se adapten a un mundo, sino que ese mundo lo generan su nicho, generan su relación con el mundo a partir de construir su propia identidad. O sea, una célula no construye células de afuera, sino que se construye a sí misma, ¿no? Los genes no existen afuera, los construye la célula. No existe ninguna proteína en el mundo afuera, sino las proteínas siempre pertenecen a los seres vivos. Entonces, el ser vivo, el tipo de ente que es un ser vivo es una estructura que todo el rato se está construyendo a sí misma, definido por sí misma y tiene una autonomía desde sí misma, ¿no? Y eso lo que les muestra a ellos es que todo lo que tenga que ver con lo que conoce el ser vivo no tiene que ver con el ambiente, sino con lo que es el ser vivo. Y por lo tanto el ambiente, el nicho que genera tiene que ver con él, con la manera en que sobrevive. Y eso le muestra que la cognición es un aspecto que no puede ser objetivable, ¿no? No puede ser objetivo, sino que depende de la estructura y del modo de vida de cada ser vivo. Y eso tiene consecuencias éticas, etcétera, porque no podemos, ya que no podemos acceder a la verdad, no podemos decir qué cosa es mejor, ¿no? Para nadie.
Simplemente podemos llegar a acuerdos, a consensos, a conversaciones, pero no hay manera de decir, a diferencia de una religión, esto es mejor. Y eso ha llevado a educaciones muy radical, porque significa que no existe una mejor educación que otra. ¿No? O sea, tú no puedes decir qué cosa es mejor basado en nada, simplemente, y también se ve biológicamente, cada ser vivo está adaptado a su modo de vida. Entonces va a aprender lo que necesita aprender para ese modo de vida. Y cada ser social también está, por ejemplo, un mamífero o un grupo de ardillas o un grupo de delfines, va a estar, está en una coadaptación con su nicho, especializada en su modo de vida. Entonces, todo lo que tiene que aprender es para su modo de vida. Y lo mismo con los humanos. Cada cultura humana tiene un modo de aprendizaje que le ayuda a eso, o es decir, un modo de educación. Y aprenden de una manera los que están en la Antártica, los que están en el desierto, los que están en los bosques. Hace 1000 años era distinto que hace 3 millones de años. Y no es que hay una mejor que la otra, sino que cada una es para el contexto donde esos seres humanos sobreviven y se adaptan. Entonces, eso hace que si uno saca las conclusiones correctas, la mejor educación del mundo, digámoslo así, es la educación Opus Dei, para una comunidad Opus Dei, ¿no? La mejor educación es la educación árabe, para una comunidad árabe. Y así uno podría seguir, la mejor educación del mundo es la educación Waldorf, para una comunidad alternativa que le interesa el arte y la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es importante desde la perspectiva evolutiva porque si no se pueden hacer estándares de educación. Y todas las políticas públicas están basadas en que existen estándares de una mejor educación que otra. Pero si la educación no puede ser mejor una que otra, entonces uno queda en una situación que hasta yo no puedo decir la educación Waldorf es la mejor. Entonces, ¿qué educación uno puede promover si uno no puede apelar a nada externo que es mejor? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? Así como, con todo lo que sé, me doy cuenta, con todo lo que sabemos, nos damos cuenta que no hay ninguna educación mejor, entonces hay que dejar una pregunta, ¿no? Hay que dejar que cada comunidad tenga la educación que quiera tener, incluyendo la educación, no sé, el caso de las, no sé, hay mujeres en una tribu africana que sabemos, ¿no? Que hacen estos ritos de iniciación que son muy dolorosos. Entonces, uno puede llegar y decir, no hay que hacer esos ritos porque los derechos humanos, ¿no? O sea, como que es muy difícil meter una moral en una cultura que no es la nuestra, e incluso en la nuestra uno puede decir, bueno, esos padres están educando a su hijo consciente o inconscientemente para el modo de vida que ellos necesitan, ¿no? O incluso más allá de lo que uno es consciente, por ejemplo, uno dice, oye, no quiero limitar en mi hijo las pantallas, el uso de pantallas, pero yo lo ocupo todo el día. Y como la educación tiene mucho que ver con la imitación, entonces lo que va a aprender el niño es el modo de vida en torno a las pantallas. Entonces ahí vienen otros tipos de preguntas, ¿no? Desde estas perspectivas evolutivas, donde uno mismo se ve eh, emplazado, ¿no? Uno mismo se ve como desarticulado porque uno siempre ha querido cambiar la educación hacia algo que uno cree que es mejor. Pero cuando tú te das cuenta que no existe la mejor educación, ¿cuál es el sentido de cambiar la educación, ¿no? Entonces, bueno, te dejo ahí plantear la pregunta. A ver qué piensas si quieres seguir por esa línea, ¿no? Sí, sí, no, de acuerdo. Hay un concepto que a mí me gusta que es como la soberanía educativa, que es como la manera como una comunidad se organiza para, de una manera como más pequeña, para ofrecerse y ofrendarse su propia educación con la abundancia que haya en ese territorio o haya en esa comunidad, las necesidades que se tienen, porque lo que tú dices, dependiendo del contexto, de las intencionalidades, el espesor cultural que cada uno tiene, los retos a los que... Pero hay unas cosas que son globales y que nos hacen parte de algo más colectivo y global que independientemente del lugar donde vivamos, así como los derechos humanos.
que son como unas entidades que construye el ser humano, unas tecnologías que le permiten también lidiar con cosas globales. A mí me interesa mucho también cómo, y es parte del esfuerzo de la Universidad del Futuro, cómo desde experiencias en comunidades pequeñas poder como abordar esos temas como con mayores herramientas, con mayores perspectivas, con un diálogo más abierto entre que normalmente la educación universitaria está formada todavía por disciplinas, pero entonces cómo crear como lo que Iván Illich también planteaba de esas redes descentralizadas. Me interesa mucho ese concepto de las redes descentralizadas, lo de la abundancia educativa, el currículo como viaje, de tal manera de que podamos ir como ir construyendo la experiencia de aprendizaje a través de viajar hacia y donde podamos aprender como diferentes cosas dependiendo de lo que se requiere y necesita y necesita esa comunidad. Entonces, sí, por ese lado sí veo que me parece muy importante lo que tú dices, que definir como un modelo, no un canon de educación como la mejor. Incluso hay cosas, incluso como maestro, uno a veces ve que ciertas metodologías funcionan muy bien en un grupo y al otro semestre puede que eso no funcione nada. O cuando una vez estaba haciendo un trabajo desde el arte en comunidades indígenas acá en Colombia, hay algunas cosas que yo pensaba que iban a ser importantes y todavía no, me tocó que cambiar y dejar todo eso que había planteado como algo subsidiario y empezar a conectar más con esa comunidad, como con sus lenguajes, con sus formas de ver el arte que no son tan representacionales y con una serie de cosas que le hacen a uno estar más preparados como para, no tanto como se les enseña a los maestros a hacer esas planeaciones, sino también aprender a dialogar y aprender a moverse en esa incertidumbre que trae cada ser humano que se va a encontrar con un espacio educativo. Mm, claro. Siempre ese primer mapeo del grupo con el que uno está, saber con quiénes uno está, que esa primera conversación siempre es algo muy interesante y es lo que me ha llevado también a pensar a mí como que los contenidos no son como las cosas más importantes ahorita en educación. Entonces yo he empezado a desplazar un poquito y también después de que llegó el Internet, ahorita con las inteligencias artificiales, como que siente uno que lo que uno mejor podría hacer ahí no es como transmitir algo, sino como crear algo, como un contenedor donde puedan surgir cosas que nadie sabía que estaban ahí, como cosas, hacer surgir lo nuevo a partir de las interacciones con un grupo. Y entonces ahí viene, por lo menos para mí, el deseo de seguir como facilitando experiencias más desde el juego y desde lo lúdico, a pesar de que estemos abordando cosas complejas, pero siempre las metodologías como más experienciales para mí resultan, o por lo menos para mí más estimulantes que transmitir una información que yo creo que para mí ha sido importante y que a todos les va a llegar de la misma manera. Eso es evidentemente que no es así, pero la experiencia sí hace que cada quien se pueda poner en el lugar que mejor se puede poner y que se vaya distribuyendo un poco la riqueza que tiene ese colectivo para que cada quien no tenga que, lo que llamaba Alexander Barr, que me gusta mucho este filósofo, él habla de que cada uno pueda reconocer su arquetipo principal, lo que mejor sabe uno hacer, y lo que, cierto, pensar tribalmente, y McLuhan también lo decía un poco, que la sociedad iba a volverse más tribal. Siento yo que entre los problemas se hacen más complejos, la escala pequeña de interacción se tiene que robustecer más y ahí es donde yo veo que podríamos poner ahí como un espacio interesante para conversar sobre el juego y la constitución de comunidades, que me parece que es una de las maneras eh, como más rápidas de conectar a la gente con algo, ¿cierto? Como que son conexiones y conexiones que han tenido las culturas para conectar, con la danza, con el canto. Acá en las comunidades acá ancestrales dicen que lo primero es el canto y la danza, eso es lo que va primero que cualquier otra cosa. Ellos dicen que antes de todo, siempre como que son como los que llevan como la batuta de cualquier experiencia educativa. Y yo lo que noto, Sí, pues, después de esta pequeña pausa, pues nos estamos preguntando de que sí, hay una necesidad de que las comunidades acuerden como los propósitos y las intencionalidades de la educación de acuerdo pues a los contextos,
pero hay algunas cosas que también demanda el planeta y que tienen que ver con la extinción de especies, los límites planetarios, las problemáticas del agua que acá en Colombia se han visto afectadas en los últimos años, sobre todo acá en Bogotá, racionamiento. Entonces hay como unos contextos globales y hay unas cosas también particulares, cómo compaginar ahí esas dos cosas. Es lo que yo me preguntaba y seguro también al escuchar tu pregunta que me hacías, también pensaba, bueno, de esos 7 colegios tú también, a pesar de que no todas las, tú sí puedes sentir más unas afinidades con unas que con otras. Ahí uno ya entra a valorar ciertas cosas. Bueno, por ahí como para volverte a darte la palabra. Claro, el punto es justamente ese. Hay un texto de Maturana que se llama eh, Objetividad, un argumento para obligar, ¿no? Entonces, cuando uno apela a la objetividad, lo que quiere decir es que lo que uno está diciendo opera no solamente para mí, sino que opera para el otro, o para los otros, o para el mundo, ¿no? Y si la objetividad existiera y alguien tiene acceso a la objetividad, bueno, tiene sentido, ¿no? Entonces los que más saben pueden obligar a otros porque están accediendo. Pero si tú no tienes acceso a la objetividad, no puedes obligar a nadie, o sea, no puedes saber nada más que otros. ¿Cachai? O sea, y eso para los que queremos transformar la sociedad y etcétera, es una tremenda, o sea, si uno se lo toma en serio, porque todo el mundo quiere transformar la sociedad, los fascistas, ¿no? Los católicos, los esotéricos, los masones, ¿no? Todos tienen su plan para transformar la sociedad. Entonces, ¿por qué uno cree que el de uno es mejor? Entonces, uno apela a que el bienestar. ¿Mm? No, que en mi educación, que yo propongo, ahí va a haber más bienestar. Sí, pero ¿para cuántos? ¿Para tu comunidad o para el mundo? No, para mi comunidad. Bueno, pero entonces para el mundo no. No, esto es para el mundo. ¿Y cómo sabes que para el mundo va a ser bueno? O sea, en realidad nadie puede demostrar que su educación va a generar más bienestar a Mm, un rango grande. Por lo tanto, siempre la educación si va a tener sentido en generar bienestar para el rango con que te estás comunicando. ujú, Y ese bienestar es muy particular, ¿no? Ese bienestar es comunitario, como tú dices, pero va a depender. Si yo, por ejemplo, le enseño a compartir a un niño mm, donde todo el bienestar de su entorno cultural está incentivado por la competencia, porque él destaque, porque él sea el mejor, si él comienza a apoyar a los demás, no va a recibir el bienestar que necesita, el bienestar de su entorno. Quizás lo recibe de mí como profesor, ¿no? mm, Pero él no va a recibir. Entonces, yo le estoy haciendo un daño para su bienestar. ¿Mm? En vez de decir, a este niño, o yo cambio todo el sistema familiar y cultural en el que está, que probablemente no lo voy a poder hacer, ni creo que tenga sentido hacerlo. A este niño yo le debería dar herramientas para que sea el mejor. Debería darle herramientas para que logre el proyecto neoliberal, ¿no? O sea, y uno que ha sido, nosotros que tenemos chaleco de lana, chaleco, digo, suéter, chomba, ujú, buzo, cuando andamos con un buzo de lana, imagínate la frase para un titular de un diario, ¿no? La educación es para generar herramientas para lograr el proyecto neoliberal, ¿no? Pero lo acabo de decir, ¿no? Así como, en ese contexto, eso sería lo ético. No sé si ético, pero eso sería, si el bienestar es el criterio, eso sería el, ¿no? Entonces uno se pregunta, tal vez el bienestar no puede ser un criterio, sino que, claro, porque hay otra cosa importante, si yo digo el bienestar, una persona puede conseguir, tener mucho bienestar en el presente, pero eso no asegura que va a tener bienestar en el futuro. O sea, por ejemplo, eso, ¿sí? No, por decir así, ocupamos todos los recursos y hacemos fiestas, etcétera, vamos a estar muy felices en el presente,
pero no va a garantizar el bienestar del futuro. Es decir, mm, las frases, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, el bienestar, bueno, lo que nos interesa entonces es un bienestar a largo plazo. Ah, pero es que a veces el bienestar a largo plazo requiere un sacrificio en el bienestar en el presente. Bueno, sin ir muy lejos, terminamos en la justificación de los mártires y de los que sufren. O sea, si tú haces una narrativa donde el futuro del bienestar es lo que importa, que tiene que ver con el largo plazo, aunque sea el cielo, ¿no? Lo que estás prometiendo. Tú tienes la argumentación para sacrificar el bienestar presente, ¿no? Entonces, ya se te empieza a complicar. eh, Ahí había un punto importante porque una vez escuché al profesor de mi colegio Waldorf, ¿no? Al director. Fuimos al Ministerio de Educación de Chile, nos preguntaron sobre la educación, etcétera. Yo venía por otro lado, pero nos encontramos ahí y él dijo algo que me impresionó mucho. Dijo, la pedagogía Waldorf, el sentido de la pedagogía Waldorf no es que estos niños sean felices, ni se desarrollan bien en el trabajo, ni en su vida familiar, ni que encuentren su vocación, ¿no? Todas las cosas que se hablan, que para eso es la educación. Lo importante de esta educación es que cuando ellos entren en una crisis existencial, puedan volver a sí mismos lo más rápido posible, ¿no? Tengan más recursos para volver a sí mismos. No para estar felices, sino para, en la crisis, poder volver así, ¿no? Entonces, ese es un pensamiento muy amplio, ¿no? O sea, no es una educación para que las comunidades estén mejor, porque uno, ¿qué puede decir? En el fondo, uno como activista quiere que el otro esté mejor. Bueno, es un terreno muy fangoso ese porque mm, el bienestar del otro, el otro puede pedir otro del que uno piensa que es el bienestar. Entonces uno dice, ah, escuchar. Sí, pero también es problemático porque uno puede ver que el otro está yendo a un lugar que va a ser de malestar, pero el otro no lo ve. Entonces uno dice, ah, entonces le voy a imponer porque lo voy a salvar después, ¿no? Como siempre ponen mm, ese argumento, cuando un niño va a cruzar la calle y el adulto lo puede incluso tirar a la fuerza si es que lo va a golpear un auto, ¿no? Entonces uno dice, no, por salvar al otro, yo lo voy a mover de su estabilidad, a hacerle cosas que no quiera. Pero eso también lo hacen los activistas, ¿no? mm, Como que, el otro extremo es escuchar al otro, absolutamente. Pero uno puede ver que va a entrar en problemas. O uno puede ver que la felicidad del otro va a generar conflicto con otro mundo. O sea, yo escucho todo el discurso, no sé, de un neoliberal nuevamente. Y yo digo, ah, ya, te voy a ayudar a realizar tus recursos. Sí, pero sé que la minera que va a hacer va a destruir a 3 comunidades. Entonces, tengo que escucharlo o luchar contra él. Entonces, como, ¿no? Entonces, yo pongo todas estas cosas sobre la mesa porque son cosas que me he ido enfrentando en mi vida de transformador de la educación y son grandes emplazamientos, ¿no? O sea, como, sobre todo primero, ¿qué hace uno? ¿Qué quiere uno? Si tienes todas estas preguntas que te cuestionan, así como, bueno, ¿tiene sentido hacer algo entonces? Eso es por una parte. Y lo otro, ¿qué pasa si te ofrecen trabajar en un espacio público, donde va a tener consecuencias para muchos? mm, Si tú no sabes ni en qué crees, pues, ¿no? O sea, entonces, una de las aproximaciones es, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿No? No para la educación de los demás. ujú, ¿Qué quiero para mí y mi comunidad? ¿No? ¿Qué me gustaría a mí? Creo que esa es la única como propuesta real que uno puede hacer. Lo demás es quiénes están interesados genuinamente en la educación que a mí me interesa. ujú, Pero
la motivación viene de afuera para adentro, ¿no? Mm, A mí me interesa desarrollar algo con quienes le interesa, pero no puedo, ni quiero, ni hay que tener, creería yo, intenciones de que los otros hagan cosas que uno encuentra que debería hacer, ¿no? claro, Porque suena bien, pero es el camino del fascismo, no, ¿no? claro, de acuerdo. El camino de pensar que si todo el mundo fuera como yo, pensara como yo, el mundo fuera mejor, es un pensamiento fascista y también muy arrogante. Me parece que tiene un peligro muy fuerte. Por eso lo que estamos haciendo es como buscar lo que hace sentido para uno también y mirar con quién personas uno puede empezar a construir como cosas que tengan sentido, porque pues ese sentido no es algo que pueda hacer para todo. Y eso como profesor Claro. uno lo sabe, como te digo, por las experiencias. Pero bueno, hay una cosa que también me gustaría también poner ahí como otro lugar para la reflexión y tiene que ver con dentro de las escalas de tiempo más largas y lo que tú llamas como la evolución del aprendizaje, ¿qué le sirve a un maestro conocer esas historias de la evolución, cómo han aprendido otros seres diferentes? Y yo he visto que también ha habido una gran proliferación de una narrativa más amplia que pone al ser humano como en un lugar diferente, ¿cierto? Como es una narrativa más, ¿cierto? Como más amplia, pues lo lleva a pensarse también pedagogías diferentes y también cuando uno lee un poquito sobre eso de la biomímesis y todas esas cosas que inspiran diseños que han llevado años y años en la naturaleza, eso para qué en la educación también, y ahí a mí me gustaría entrar un poquito como en tu libro, cómo surgió y qué cositas podrías también agregar frente a esto, ya que estamos hablando de cómo conectar eso con con estas capacidades que tú las señalas en la mano. Me gustaría hablar un poco de eso para ir profundizando ahí en el tema. En las Claro, cosas ancestrales, ¿cierto? En las cosas antiguas y también para mí, cuando yo leí un textico de Jan Hepster que habla un poco de las estructuras de conciencia, yo decía como maestro uno cómo podría darle valor al mito, darle valor también a la ciencia, darle también valor a ciertas prácticas que han tenido en otros momentos que hacen parte de nuestro linaje evolutivo también y que pues han sido como estructurantes. Y por ahí me gustaría meterme ahí con eso porque esas cosas que son llamadas pues deben tener un poder fuerte en la educación. sí. Sí, eso está absolutamente ligado con lo que te decía antes, de lo que muestra la evolución sobre la educación, ¿no? O sea, de hecho así partí escribiendo ese libro, ¿no? Como Mm, que dije, bueno, a ver, primero, si uno quiere hablar de educación hay que entender qué es el aprendizaje. Y por lo tanto, qué es el aprendizaje en la máxima perspectiva posible, que es qué es el aprendizaje para los seres vivos, ¿no? O sea, para todos los seres vivos del planeta. ¿Tiene algún sentido el aprendizaje? ¿Es tan antiguo? mm. Sí, la respuesta es que hay aprendizaje en bacterias, ¿no? Las bacterias aprenden, encuentran nuevos tipos de soluciones con glucosas, encuentran nuevas conductas para evadir toxinas, o sea, sus membranas son plásticas a la experiencia y a nuevos tipos de conductas. Em, entonces, bueno, ¿y para qué ocupan el aprendizaje ¿Para qué les sirve el aprendizaje? Y lo primero es que, y eso lo muestro también en el libro, es la primera pregunta. Em, es que el aprendizaje está en función de la sobrevivencia, ¿no? No existe, el aprendizaje no es bueno ni malo, ni siempre sirve. El aprendizaje, lo que importa para un ser vivo es sobrevivir. Y el aprendizaje va a estar en función de la sobrevivencia. Y la sobrevivencia y el aprendizaje van a tener que ver con qué es lo relevante para ese ser vivo. Pero lo relevante va a ser específico a cada ser vivo. Mm. Entonces, como que lo primero que uno podría hablar es que el aprendizaje, la evolución nos muestra que el aprendizaje es importante para la vida. Pero es una conclusión muy general. Eh, pero lo que sí es importante es que nos muestra que los aprendizajes van a ser específicos al contexto, ¿no? Y eso sí que
Tú ya lo has mencionado. Eh, ¿Y qué significa eso? Que lo primero es que si uno quiere que un aprendizaje sea efectivo o tenga sentido, tiene que estar relacionado al mundo significativo y relevante para ese organismo, ¿no? O sea, pero eso la pregunta es si uno quiere que el aprendizaje sea efectivo. Pero si uno quiere que, ese ser vivo o ese niño o esa comunidad esté en una relación armónica con su nicho, a veces no sirve el aprendizaje. Una bacteria, por ejemplo, una arqueobacteria, lleva en un lugar, puede llevar 3.000 millones de años sin cambiar, ¿no? Entonces, el aprendizaje no siempre es bueno tenerlo, no es necesario útil, ¿no? Entonces hay comunidades ancestrales que han vivido siempre con los mismos ritos, con las mismas Mm, costumbres, con los mismos valores durante miles de años. ¿Por qué uno las querría cambiar? ¿No? Entonces, eh, eso ya pone entre paréntesis el aprendizaje como algo bueno en sí mismo. Después hay otra pregunta que es importante. ¿El aprendizaje es bueno? Porque, por ejemplo, una persona que tiene su vida cotidiana, pero en la esquina descubre uno de estos aparatos para apuestas, ¿no? Poquito a poquito se va convirtiendo en un ludópata, aprende una relación nueva con la ludopatía, con los juegos de azar, y se transforma en un ludópata, ¿no? Ese fue un aprendizaje a través del juego, ¿no? mm, Entonces tú dices, ay, no, pero es que yo no me refería a eso. Bueno, entonces, ¿el juego es bueno? ¿El aprendizaje es bueno? ¿No? Eh, es importante porque esas discusiones no se dan y están implícitas, ¿no? Entonces, mm. ¿qué es lo primero que, como para contestar tu pregunta, qué es lo primero que un profesor podría servirle la evolución? Bueno, para poner en duda todos los conceptos que uno tiene sobre el aprendizaje, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿no? Como, Ujú, parece que el aprendizaje no es lo importante para la vida. Es la sobrevivencia. Parece que lo relevante, pero lo relevante es específico y lo relevante no, el aprendizaje no es bueno ni malo, va a depender del contexto. Entonces, ¿qué puedo enseñar yo? ¿No? Ahí viene como, y con qué legitimidad, esas son las primeras preguntas. Y lo siguiente que viene, que está explicado así en el libro, es que, bueno, ¿cómo los seres vivos aprenden? Aprenden por lo que se va transformando en algo relevante, esas memorias se consolidan, porque las practican, porque están ahí, se ignoran, eh, comienza la ignorancia y a desaparecer las memorias que no les sirven, que no les son relevantes, y bueno, lo relevante que les genera miedo. Entonces, es la experiencia, ¿no? La experimentación con ese nicho específico. Lo que tú dices, el aprendizaje experiencial hace mucha fuerza, mm, porque la experiencia es lo que va a consolidar. No sabemos de qué, porque eso va a depender del bicho, pero sí de que tiene que ser lo relevante. Y lo relevante va generando hábitos y bla, bla, bla. Entonces, eh, la segunda cosa es que, ¿qué es lo relevante para un ser social, para un mamífero? ¿No? Ahí ya seguimos avanzando en la evolución biológica. Bueno, para un ser social, lo relevante son los otros seres sociales, mucho más que el ambiente, ¿no? Entonces, ahí la pregunta se pone más interesante aún, porque lo que es relevante para una cría de mamífero va a ser lo que hace la madre, ¿no? Es el mundo el que tiene que sobrevivir la cría. Entonces, la imita, pero le imita todo lo que hace, lo bueno y lo malo, lo que puede dañarla y lo que puede hacerle bien. La imita, porque no es que exista, esto es una frase que me encanta porque es media misteriosa, pero no es que exista lo bueno o lo malo para la cría. Lo bueno es la madre, ¿no? Y lo que ujú, haga la madre es lo bueno, ¿no? Porque el mundo para realizarse, para sobrevivir, es la madre. Entonces, al ser lo relevante la madre y la herramienta de aprendizaje, la imitación directa, lo relevante para la educación, o sea, lo relevante si uno quiere pensar para una cría.
no es lo que uno haga con la cría, ni lo que haga la cría. Lo relevante es lo que hace el adulto, porque la cría lo único que está haciendo es imitando. Y esa es la gran, gran herramienta de aprendizaje de los seres sociales, ¿no? O sea, ya ni siquiera es curioso porque ya se salta la experiencia, o sea, la cría no aprende por experimentación a la madre o lo que hace la madre. Simplemente copia, ¿no? En un instante, entonces uno dice, hoy no tuvo experiencia, no lo hizo por sí misma, no, lo hizo la madre. Ujú. Entonces eso como que también confronta nuestros conocimientos, porque ahí uno dice, bueno, y el aprendizaje experiencial. Sí, pero no tuvo la experiencia, o sea, y para bien o para mal, o sea, uno a veces hereda trauma que ni tuvo, Mm. ¿no? Porque imitaste que tu madre o tu padre le daba miedo a cierta cosa y tú imitaste el miedo a eso específico. Entonces, entonces ahí la recomendación no es para la educación, es, sumémosle, es lo importante es la sobrevivencia. Para aprender es lo relevante para la sobrevivencia. Y en caso de los seres sociales, lo relevante para la sobrevivencia es lo que hacen los adultos, ¿no? Entonces, todas las flechas atencionales de la educación se vuelven a nosotros, ¿no? Es como, en realidad, no importa mucho los métodos, los conocimientos, los proyectos, las pedagogías que uno plantee con los niños. Todo eso es narrativa. Lo único que importa es lo que uno hace, lo que hacen los adultos alrededor de ellos, ¿no? Entonces, el profesor se mira a sí mismo, mira a sus pares, mira la vida que tiene, y eso ya es otra cosa. O sea, eso ya termina llevándonos justamente a que el trabajo es con los adultos, y es lo más difícil. Y también es lo menos romántico, porque es como, bueno, yo quería salvar a los niños, ¿no? Yo quería ayudar a los niños. Bueno, es que la primera cosa, es como dice Gandhi, ¿no? Dice, no es que el aprendizaje, no es que la imitación sea la mejor manera de enseñar algo, es la única, ¿no? Entonces, bueno, y eso, todas esas tres cosas que te dije, ¿no? De que lo importante realmente del aprendizaje es en torno a la sobrevivencia, que la experimentación tiene que ver con la relevante, y lo relevante con los mamíferos tiene que ver con lo que hace el adulto. Esas tres cosas ya uno dice, vaya, por lo menos me voy a ir pensando para la casa después de una mirada de la evolución así. Y después esto sigue avanzando con la mano, las que te conté son las primeras dos. Mm. Eh, Nunca lo había pensado, pero es como la primera es la experimentación, como el aprendizaje experiencial con los mamíferos es la imitación. Pero digamos que antes está el ser vivo, la célula, con su nicho sobreviviendo, ¿no? Entonces, lo primero es no olvidar que el aprendizaje completo tiene que ver con la sobrevivencia en un nicho. Y cuando se necesite cambiar, ahí vamos a sacar la experimentación, si es social, la imitación, si es primate, el juego, si es homínido, la enseñanza colaborativa, si es Homo sapiens, la imaginación colectiva. Si es Homo sapiens que vive en contexto agricolar, o sea, en contexto de asentamiento agrícola, va a necesitar la escritura y la matemática. Si es un Homo sapiens que está en un asentamiento urbano, pero en un país industrializado, va a necesitar el relato científico y va a necesitar entender lo que es la democracia y lo que son el uso del dinero y la historia de su país o de su... Si está viviendo en un contexto donde participa o su familia participa del mundo globalizado, ese Homo sapiens va a tener que comprender aspectos de la humanidad como el calentamiento global, los derechos humanos, Mm. migraciones, la ecología, las tecnologías disruptivas, ¿no? Es como tú vas viendo distintas herramientas, todas estas pertenecen a Homo sapiens, digamos que mejor que estas tres yo podría decir, y si va avanzando así, este chico que, ¿no? Pero por decirte,
Lo primero es eso, ¿no? De que ¿no? Como que para la base para la base de o sea, lo que te sirve la perspectiva evolutiva para el aprendizaje, lo primero es eso, ¿no? La sobrevivencia. Después, cuando hay cambio, tú vas sacando las herramientas. Y de todas las que te mencioné, ¿no? ¿Y qué puedes? Digo, como que esto es una idea para acordarse, ¿no? Entonces está esa, está las 5 herramientas, y además tú puedes sacar unas herramientas que son, o sea, unas comprensiones que son transversales. Y estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque esta mano también nos sirve para el encuentro con otros, ¿no? La mano sirve para estrechar, para comunicarse con otros. Y justamente mientras tú avanzas eh, en las herramientas de aprendizaje o avanzas en la complejidad de la evolución, vas teniendo que, claro, cuando hay un ser vivo solo con su nicho, es la experimentación. Cuando ya se une a la madre, hay una cosa primera social, empieza la imitación, después los primates, el grupo más grande, después los homínidos, los humanos, son grupos más grandes y más complejos sociales. Entonces tú ves que cada vez que se complejiza y se agranda un grupo y se pone más íntimo, digámoslo así, más fusionados los individuos unos con otros, aparecen más herramientas de aprendizaje. Entonces tú puedes decir, oh, mientras más grande y flexible es un grupo, más herramientas de flexibilidad tiene que tener. Y esas son las herramientas del aprendizaje, ¿no? Y bueno, dice, oh, ya, perfecto. Entonces el aprendizaje en lo humano se desarrolló para las habilidades básicamente sociales que implica sobrevivir. Ahora, ¿de dónde ahí viene la primera, ¿no? Como la primera cosa transversal. La segunda es, o podríamos decir, para seguir jugando con la metáfora, esas son como ¿cómo te dijera? Claro, todas esas, lo podríamos decir que son como las uñas, ¿no? Como este arco así. Ujú, No, mejor lo voy a hacer así. ujú, Sería como estos nudillos, ¿no? Es como, ah, todo esto tiene que ver con herramientas para relacionarse. El aprendizaje fundamentalmente evoluciona para aprender o sea, para desarrollar capacidades de desarrollo, ese desarrollo social. Pero ¿de dónde saca recursos una comunidad o una especie para ser flexible? O sea, para poder ser más flexible, ¿no? Esos recursos los saca extendiendo la infancia. O sea, las especies que son más flexibles, como los delfines, como las aves, como las ballenas, como los chimpancés, como los loros, etcétera, tienen infancias más largas. Es decir, tienen más tiempo cuidados por sus progenitores. Y eso tiene un sentido porque es que si ellos no tienen que actuar rápidamente, tienen más espacio para la flexibilidad. No tienen que sobrevivir de inmediato, como lo hace una tortuga que nace el huevo y ya está sobreviviendo, es un reptil. Pues tiene más tiempo de plasticidad, ¿no? Para experimentar, para aprender de la madre. Bla. Entonces, para más flexibilidad de una especie, necesita una infancia cada vez más larga. Eso es importante, es como, ah, wow, o sea, si queremos sociedades más flexibles, más innovadoras, más, etcétera, necesariamente vamos a tener que tener una infancia larga, que también significa tener un espacio de exploración, de juego, de todo eso que es de la infancia, incluso en el adulto. Pero ¿cómo una madre va a ser capaz de cuidar una cría si es cada vez más larga su crianza? Tiene varias crías, o sea, ¿de dónde saca dinero, tiempo, recursos, energía, etcétera? Bueno, entonces ya, si quiere que la infancia se extienda, se necesitan más actores en la crianza. Entonces tú ves una constante en la evolución. Mientras más larga es una infancia que permite una sociedad más flexible, más cuidadores, y ahí hace sentido, ¿no?
más actores, la madre, el padre, la abuela, el tío, la profesora, ¿no? Más personas tienen que estar cuidando su infancia para una sociedad flexible. Por lo tanto, nuevamente volvemos a los adultos, pero ahora con una indicación mucho más precisa, que es eh, lo importante son las redes de cuidado que permiten una infancia extendida, ¿no? Como, entonces, ¿qué es lo relevante para una sociedad humana? Si queremos poner esto que habíamos preguntado, ¿qué es lo relevante para nosotros? Ujú, Tiene que ver con las redes de cuidado, es decir, el cuidado, el autocuidado y el cuidado de, o sea, fomentar y invertir, porque acá hay algo interesante. Este ser vivo comunitario que es flexible, o sea, esta especie comunitaria que es flexible, como la humana, esa va a depender, ¿no?, de la flexibilidad de la infancia y de la red, pero esa, lo primero que tiene que invertir cuando consigue energía es ponerle la energía en las redes de cuidado. Y hoy no pasa eso. Hoy la energía que se consigue para sobrevivir se pone en las redes productivas o las redes de cuidado de un grupito muy pequeño. Entonces, esto empieza a entrar en crisis por distintas razones. No se invierte en cuidado, por lo tanto no se invierte en infancia. Y después las capacidades y las habilidades socioemocionales que mencionaste al principio se ven súper deterioradas porque no se ha puesto básicamente los recursos que consigue esa sociedad, la energía para sobrevivir que consigue esa sociedad, no va de vuelta de donde nació sus recursos. Es decir, no va de vuelta a las redes de cuidado, ¿no? O, digámoslo más concretamente, no necesariamente las redes de cuidado, es energía que vaya al cuidado o al autocuidado, en general al cuidado colectivo, que es como lo que representa la abuela, ¿no? Porque la niña representa el juego, la infancia. Los adultos un poco están en la sobrevivencia acá, ¿no? Es como el adulto está aquí, gestionando la vida, resolviendo problemas. La infancia está como acá, ¿no? Como en la flexibilidad. Pero la abuela está pendiente del cuidado de todo el grupo y de la infancia, ¿no? Y así se como que se ha distribuido esos roles un poco en la humanidad. Pero más que personas son modos. O sea, uno puede estar en el modo infantil, en el modo cuidado, en el modo gestión. Y eso lo toma justamente así una gran investigadora de la Universidad de Berkeley que se llama Alison Gopnik. Tiene un postulado sobre las tres inteligencias de la especie humana, que lo recomiendo muchísimo. Un libro, el último, bueno, tiene un libro que se llama Inteligencia, filósofo, bebé filósofo, inteligencia infantil, y el que más me ha gustado, el último, se llama Padres carpinteros o padres jardineros, ¿no? ujú. Ese es el libro, pero entonces, eso ya hace como un arco argumentativo muy potente, que es la fuerza de la especie humana para sobrevivir ha tenido que ver con el cuidado mutuo. Pero cuando los recursos que genera de esa fuerza no van de vuelta al cuidado mutuo, esta mano como que se, se retuerce y se atrofia, digamos, porque se atrofia el ciclo, ¿no? Con esto se sobrevive y con estos recursos nos quedamos acá. Entonces esto se empieza a perder y por lo tanto la mano pierde fuerza. En cambio, cuando se revuelven a redistribuir, como tú dices, los recursos en en el cuidado colectivo, entonces se empiezan a reactivar eso. Ahora, yo siempre preciso, no es en el cuidado colectivo en sí mismo, o sea, no es el cuidado colectivo a seca. Como somos primates y humanos, es el cuidado colectivo plástico, porque uno puede decir, voy a cuidar a otros, pero en una sociedad súper tradicional. Eso tampoco nos va a servir, porque el mundo ahora está
está muy flexible, ¿no? O sea, como que no nos va a servir ser como, podemos estar en una comunidad Opus Dei, como yo decía antes, pero se va a ver enfrentada a muchas crisis, porque ya el mundo no está así cerradito como era antes, ¿no? Bueno, ahí me largué, no sé si quería... Sí, no, pensé mucho también en cómo los cambios tecnológicos también van transformando los modos de enseñanza y de aprendizaje también. Una cosa era cuando no había la escritura y eran sociedades orales, o cuando llega la escritura, como que cada tecnología también y cada proceso también de transformación de la energía que tú dices que me parece muy interesante, también va cambiando, pues van cambiando ciertos procesos, porque pues, uno mira al ser humano y puede ser, a pesar de que ha habido muchos cambios en su biología, lo que más ha cambiado en los últimos años en el ser humano es como lo tecnológico, ¿cierto? Eso es una cosa que está todo el tiempo y después de Internet, que nos mostró que hubo al principio como una gran ilusión porque iba a transformar la educación. Todo el mundo cayó otra vez pensando otra vez en una transformación instrumental de la educación vía tecnológica y eso no, lo que nos dimos cuenta es que no está pasando y hay más desinformación. Hay mucha gente que está yendo a las universidades y no está aportando con lo que estudia, sino que están yendo a otros trabajos muy diferentes a los que se formó. Hay una sobreproducción también de profesionales que no están encontrando como esos nichos donde puedan sentirse importantes, reconocidos, valorados y desplegado todo su potencial. Entonces son unas paradojas muy grandes porque tampoco tenemos la infraestructura para integrar todas esas cosas nuevas que están pasando también en esos modelos pequeños de educación autoorganizada por colectivos o espacios complementarios. La Universidad del Futuro se piensa como un espacio complementario para que el aprendizaje pueda ser por el largo de la vida. Normalmente uno va a la universidad hasta unos tiempos, todo está muy regulado, pero sí me interesa pensar una cosa, ahorita que hablabas de la abuela, del niño, como un aprendizaje más intergeneracional, donde la gente pueda compartir con otra, ¿cierto? Y como que el niño puede aprender del mayor como pues la sabiduría, la experiencia, pero en ese encuentro el adulto también mayor puede encontrar una vitalidad que también puede gustarle mucho en su proceso también de formación, como que ese encuentro intergeneracional me parece que sería muy interesante empezar a estimularlo más. Hace poquito veía una película que se llama La memoria del caracol y es una persona mayor la que hace que un niño que está con muchas dificultades, encontrar un faro de luz en medio de la oscuridad. Y esa película me gustó mucho porque muestra eso, la necesidad de fortalecer un poquito más esas redes de cuidado. Me gusta mucho eso que estás hablando porque en la universidad también en la que trabajo hay también un gran interés como para hablar sobre esos temas porque hemos visto también que ha habido muchos suicidios también en los últimos años, en los jóvenes, cada rato como los temas de la salud mental, pues han avanzado así muy fuerte y como que tanta complejidad y tantas cosas como que no estamos creando también esas habilidades para procesar toda esa incertidumbre y me parece que hay un tema ahí muy grande que por lo menos para mí en los últimos meses me ha llevado a mí a replantearme mucho mi labor como maestro, como docente, como artista, de ver como todos esos asuntos de la salud mental que están como apareciendo eh, con muchas preguntas, ¿cierto? Con muchas cosas que nos hacen pues reflexionar y que nos hacen pues también cambiar, incluso la pandemia también, yo creo que también lo que pasó ahí puede estar manifestando coletazos también en la salud mental de la población, ¿cierto? Que no están tampoco tan advertidos. Entonces son como varias cosas que también pues vengo reflexionando. Y una de las cosas que me gustaría también preguntarte a ti y también pudiésemos reflexionar un poco, pues yo estaba un poco interesado en la parte de esto del diseño de juegos. Si me podrías compartir un poquito de tus experiencias alrededor de eso. Yo ahorita en una de las clases que tengo en una maestría acá de arte educación, estaba como con ganas de impulsar metodologías para que los mismos estudiantes pues diseñen juegos para abordar paradojas, temas complejos, para abordar, por ejemplo, situaciones que a veces no se conversan, temas que son tabúes en la sociedad y como que todavía cuesta mucho y hay mucha polarización, como el sexo, la muerte, la política, la religión, todos esos temas. Entonces como que estoy intentando a través de dinámicas del juego
pues facilitar espacios donde se puedan conversar, se puedan jugar, se puedan experimentar también cosas alrededor de esos temas. Y bueno, es un asunto que es de mi interés y también me gustaría conocer pues, de parte tuyo. Pues yo sé que es un salto en lo que venimos hablando, pero me parece muy chévere ir conectando e ir redondeando nuestra conversación por ese lado de lo que hacen laboratorio lúdico, del diseño de juegos. Y hay también mucho interés acá por parte de los maestros acá en Colombia o por lo menos acá en Bogotá, cuando yo hago e impulso estas metodologías de las cosas que empiezan a salir. Incluso rediseñando juegos que en la cultura popular ya están o cosas así, han salido cosas que para mí me parece que es una beta didáctica muy poderosa que me gustaría seguir impulsando. Incluso acá en Colombia que estamos, después de lo del proceso de paz, hubo una gran información que se construyó, que se llamó la Comisión de la Verdad, y salió como un transmedia gigantesco, pero están los maestros también muy interesados en, bueno, qué hacer con toda esa información para abordar esas verdades tan dolorosas que ha tenido el conflicto acá político en Colombia. Y la verdad, lo que han estado, se ha estado reflexionando es también cómo cosas que también puedan pasar por que toquen a las personas y los hagan, pues, les hagan transformar, no solo como, uy, entendí cómo se dio el conflicto, sino como crear unas herramientas que realmente pueda hacer ese aprendizaje más significativo y también ir pasando la página frente a ciertas cosas, pues, dolorosas que ha tenido el país en términos del conflicto. Entonces, me gustaría hablar contigo como en esta recta final sobre esas aproximaciones ya de experiencias en tu trabajo con maestros y en el trabajo con juegos, pues, ¿qué podrías decirnos ahí al respecto frente a esto que te enuncio ahí generalmente? Mm. Claro, me hace todo sentido, sí. Es interesante esa mezcla entre el juego y temas tan duros, ¿no? Como que parece ser un poco paradójico, Ujú. pero, pero el juego sabemos que sirve para procesar traumas, tanto para diagnosticarlo, para abordarlo, para salir de ahí, para integrarlo, o sea, eh, entonces sí, son como un contraluz muy interesante, un contrapunto entre juego y trauma. Mm. Eh, aunque no se ha explorado tanto tampoco, sobre todo no se ha explorado mucho en adultos, es como que está muy presente en niños, ni siquiera tanto, pero un poco la psicología con los niños tiene que ser a través del juego porque es la única manera en que los niños te toman en cuenta, entonces hay mucho. Pero con el adulto no se trabaja mucho el trauma desde el juego, Mm. porque el trauma como que nos tiende a llevar al dolor y el dolor nos lleva a un espacio donde el juego se hace imposible. Entonces, Ujú. o sea, se cree que... Pero la pregunta ahora es cómo uno vuelve al juego. Y el juego, como se desarrolló en un espacio de primates donde se cuidaban entre sí, el juego eh, solamente puede ocurrir cuando hay cuidado. O sea, cuando no hay estrés. Cuando el sistema del estrés se activa, se inhibe inmediatamente la capacidad de jugar Ujú. el sistema nervioso, ¿no? O sea, como que tú no puedes jugar si no estás en confianza. Y eso es muy fuerte, muy simple, pero cuando uno se da cuenta es claro. No hay nadie que pueda jugar cuando está estresado. No se puede. Cuando alguien está estresado y le hacen broma, se ríe, no disfruta. No puede jugar, no puede aprender por curiosidad, no puede involucrarse profundamente porque está con ganas de escapar de ahí o con ganas de atacar o con ganas de... ¿no? Entonces, primera cosa, entonces, si queremos facilitar el juego, lo primero es construir un espacio nuevamente de confianza, de cuidado, etcétera. Pero en el caso del juego se requiere otra cosa más, que no basta la confianza, sino que se requiere espacios de incertidumbre. O sea, confianza, pero cosas que tú no sabes cómo van a resultar. Ujú. Cuando hay confianza e incertidumbre y un poco de riesgo, no un riesgo que te quite la confianza, pero un riesgo de que te desbalancee, ¿no? Como todos los juegos tienen que ver en la plaza, ¿no? Ujú. Con que te desbalancea, te vas a un balancín, te vas para... Es como perder el equilibrio, pero no que te tiren un abismo ni te tiren de un departamento, de un edificio, ¿no? Sino que pierde el equilibrio desde cierto eje. Mientras más confianza tienes, más puedes perder el equilibrio, ¿no? Entonces, lo primero del juego es que hay que construir confianza.
Y segundo, hay que ir abriendo en la medida que se vaya construyendo esa confianza, espacios de incertidumbre. mm, Entonces, con esos dos ingredientes tú puedes generar esta actitud lúdica, ¿no? Donde la gente está así entretenida y fascinada, porque no tiene eso que está solamente se siente cuidada, sino que se siente totalmente fascinada, estimulada. Eso es lo que tiene el juego, ¿no? Que como que excita de manera que tú quieres mantener esa recompensa que solo se mantiene en ese riesgo, en esa incertidumbre que te va a llevar a practicar, a estar ahí y eso a maestrear, a dominar esas habilidades y esos conocimientos. Entonces, es un elemento muy efectivo para desarrollo de habilidades, pero hay que generar las condiciones y hay que saber evolutivamente por qué se generaron, de manera que tú puedas comprender mejor cómo facilitar esas condiciones para que emerja el juego. Pero esas condiciones ya, ¿no? El cuidado, la incertidumbre, etcétera. Entonces, para alguien que quiere facilitar el juego, no, lo más importante no es darle juegos, ¿no? Es que comprenda los ingredientes para el juego, que comprenda cómo evolucionaron esas condiciones, para que tenga más autonomía reflexiva, más autonomía propia para leer situaciones, comprender los patrones generales y cómo aplicarla en ese contexto, ¿no? Entonces, por eso que la evolución te da como perspectiva muy grande. Y uno puede decir cosas tan simples como esa. Cuida la, cuida la confianza, construye confianza y ya empieza a abrir incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que yo hago en los talleres, ¿no? Y justamente lo hago a través de algo que tú dijiste, que es que los llevo después de que ya confían en mí como facilitador, ¿no? ujú, Que les muestro algunos conocimientos teóricos para que le haga sentido lo que están haciendo, que ven que yo he sido profesor y no vengo de lejos. Muchas cosas que les generen confianza. Entonces ahí yo les digo, bueno, ahora quiero que puedan experimentar el juego en ustedes, pero de manera muy en confianza, así que anoten en un papel a qué jugaban cuando niños, ¿no? Y ahí vuelven a lo que tú dices, vuelven a los juegos patrimoniales, ujú. La ah, ronda. y ahí solo se empiezan a acordar y a poner contentos. Entonces después les pido que compartan en grupitos de a cuatro, de a cinco, y ahí empiezan a entusiasmarse, a sentir empatía y se empiezan a reír. Y empieza a subir esa espiral, y ahí ya les digo ya, y ahora van a adaptar un juego tradicional o un juego de su infancia a un juego que les sirva para abordar los aprendizajes que necesitan, ¿no? Ujú, Entonces ahí ya como están en actitud lúdica, con todo su cerebro prendido, con la cosa colectiva activada, van a crear juegos rápidamente. ujú, Invita a que ese grupo chico invite a jugar a su juego a los otros grupos. Y ahí ya se dan carcajadas, se mueven, se ríen, se olvidan de la clase. O sea, ahí ya entran en un espacio lúdico como niños. Y ahí ujú. tú lo vas a llamar y le vas a decir, oiga, vuelvan al orden, que quiero explicarle. No te van a tomar en cuenta, tal como los niños. Cuando alguien entra en ese mood, tiene mucha fuerza creativa y de aprendizaje, pero no le importa nada más. No le importa nada. Entonces, eso es un camino que yo he descubierto para desarrollar el aprendizaje pasito a pasito, pero que se monta en una buena base. Y después, es todo ese tiempo que perdiste, entre comillas, que invertiste, después en 5 minutos van a hacer cosas que no hubieran hecho en 3 horas. Mm, Que no, se necesita un cerebro activadísimo y colectivamente activado. Y si no, van a hacer cosas racionales como, ya, van a hacer cosas aburridas. mm, Entonces esa es como una técnica, no tan, se le entra a la razón para que entiendan ciertas cosas, pero después hay que entrarle al cuerpo, hay que entrarle a la alegría, hay que entrarle a la interacción. Y cuando está construido eso, ahí uno puede poner desafíos o incluso empezar a poner delicadamente temáticas difíciles, ¿no? Pero ya está ajá. en confianza, como que ya se puede, ¿no? De hecho, muchos juegos son con temáticas difíciles sin decirlo. Ahí viene el ogro negro, ahí viene el lobo, ahí, ¿ah? Tú Ujú, juegas metafóricamente con cosas difíciles, pero se juega. Tú no vas desde lo difícil a lo fácil, vas como de lo fácil a lo difícil. Es decir, vas tomando lo natural, lo motivante, y lo vas llevando después a lo cada vez más desafiante.
pero muchas veces la educación es todo lo contrario, ¿no? Como que te tiran a lo difícil, a lo agotador, a lo traumático, a lo... porque eso supone que es lo importante y lo otro es como superficial. Pero bueno, si lo importante uno no está motivado con hacerlo, no lo hace. Pero el juego es una tremenda herramienta de motivación, sobre todo, ¿no? Y se activa socialmente. Así que bueno, esa es una primera respuesta. Gracias. No, muy chévere. Yo he estado como en esa búsqueda, los últimos juegos, porque que se construyeron fue también pensando en el futuro, como cómo es animar a una conversación acerca de unos ejes que para mí son importantes. En la Universidad del Futuro han salido como 9 aulas a partir de esas conversaciones que yo he venido haciendo. Entonces yo puse en juego ese enneagrama y busqué que ellos se informaran un poquito cómo, en cómo está la salud, la tecnología, la energía, la espiritualidad, como unos ejes gruesos y miraran un poco cómo, haciendo un poquito de especulaciones para invitar a través del juego a imaginar el futuro. Y salieron Claro, cosas muy interesantes porque ellos hicieron unos relatos literarios para sumergir a la gente como en un escenario al 2054 y empezaban ellos como a jalonar también la conversación, no solo quedándonos en la memoria y en la que a veces en el discurso político es como tan hegemónico, sino también hacia la imaginación y a mirar el juego como si la política también fuera un juego, ¿cierto? Y diseñar una forma de educación también fuera un juego, una institución fuera también otra manera más, pues más elaborada de seguir jugando, ¿cierto? Tener como eso, me ha parecido chévere, tener como que el juego va cambiando pues en la medida que vamos viviendo y pues los juegos se van haciendo más complejos y más desafiantes. La Universidad del Futuro también puede ser eso, como un juego también para entrar en esa discusión y en esa conversación con otras personas en diferentes partes del mundo y siempre estamos buscando, desafiándonos a nosotros mismos para movernos del lugar en el que estamos, ¿cierto? Es una manera también que uno como maestro y como investigador se está haciendo para no quedarse repitiéndose lo mismo. Y es algo muy chévere esa perspectiva lúdica y como te estoy planteando, pues es algo que me ha motivado. Bueno, no, yo creo que podríamos seguir conversando, pero veo que ya podríamos ir cerrando si tú quisieras de pronto algunos referentes, tanto teóricos como de proyectos alrededor del juego, como con estos caracteres para adultos que tengan eso. No sé, algunas referencias, sí me gustaría ya cerrar con esto y pues muy agradecido Ragnar por este tiempito compartido con estos altibajos que tuvimos, pero creo que la conversación ha estado muy maravillosa contigo. sí, muchas gracias, porque incluso en la conversación descubrimos cosas nuevas. Yo no había pensado miles de cosas. Esta misma expansión de la metáfora de la mano nunca se me había ocurrido. Está bueno. Y la relación con el trauma y todo eso es muy, muy interesante. Lo que están haciendo ustedes está maravilloso. Así que muchas gracias a ti por el espacio reflexivo y el interés. Y gracias.